Buenas noches, estudiantes, y bienvenidos a la unidad número 3 de Teoría y Práctica de la Traducción General, donde estaremos abordando la traducción de textos vinculados con las ciencias sociales y con las ciencias naturales. Durante la primera parte del recorrido de esta videoclase, me voy a centrar en el primero de los ejes temáticos, la traducción de textos de ciencias sociales, también llamadas humanidades, y en la segunda parte del recorrido voy a estar desarrollando conceptos inherentes a la traducción de textos de ciencias naturales. Por lo tanto, respecto del primero de los contenidos de la unidad, las ciencias sociales, las humanidades, cabe preguntarnos qué son las humanidades para saber dentro de qué campo especializado nos vamos a estar moviendo como traductores si deseamos trabajar con los contenidos de esta área temática en particular. Y acá tenemos un concepto. Las humanidades son el conjunto de disciplinas académicas que estudian diversos aspectos de la experiencia humana, desde la historia y la filosofía hasta la literatura y las artes visuales. Estas disciplinas exploran la cultura, el lenguaje, la ética, la sociedad y otros aspectos que conforman la experiencia humana y dan forma a la manera en que entendemos el mundo y nos relacionamos entre nosotros. Como ustedes pueden apreciar, el campo de las humanidades, de la traducción de temas vinculados con humanidades, es amplísimo, es muy diverso. Y cuando hablamos de humanidades nos centramos en todas aquellas disciplinas académicas cuyo objeto de estudio es el hombre, es la persona humana. Y en tal sentido podemos decir también que la traducción en cuanto a actividad humana entraría dentro de este conjunto de disciplinas académicas. Y otras en las cuales podemos trabajar como traductores son la historia, la filosofía, la arqueología, la religión, el derecho, la ética, etc. Vamos a centrarnos ahora en un pequeño video, en un breve video, donde vamos a profundizar el concepto de humanidades y explorar un poquito más en qué áreas nos podemos mover como traductores de textos de humanidades. Vamos al video y luego regresamos. Las humanidades las podemos definir como un conjunto de disciplinas que se enfocan en el estudio del ser humano, su cultura y su desarrollo racional y crítico. En pocas palabras, estas disciplinas se encargan de estudiar lo que nos hace humanos y lo que nos diferencia con otros seres. Entre las humanidades se encuentran disciplinas como la filosofía, las artes, la lengua y literatura, la historia, la comunicación, la política, entre otras. Estas disciplinas son importantes para el ser humano porque nos permite comprender nuestra naturaleza, nuestra historia, nuestra cultura y valores, nuestros problemas e incluso nuestros desafíos como especie. Nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la sensibilidad, la ética y la ciudadanía. También nos ofrecen interpretaciones y reflexiones sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Asimismo, nos conectan con otras personas, otras culturas, otras épocas y otras formas de expresión, ampliando así nuestra visión y nuestra experiencia sobre el mundo. Algo que debemos comprender para entender a las humanidades es su estrecha relación con la filosofía, pues son dos campos de conocimiento significativamente relacionados. Por su parte,
La filosofía es una de las disciplinas humanísticas más antiguas y fundamentales. Esta proporciona métodos, categorías y reflexiones que sirven como base y apoyo a las demás disciplinas humanas, que se ocupan de estudiar diferentes aspectos y manifestaciones de la cultura. La filosofía y las humanidades comparten el objetivo de comprender y valorar la naturaleza, la historia, los problemas y los desafíos del ser humano desde una perspectiva crítica. Por otro lado, la aportación de la filosofía a otras disciplinas no se limita. La historia, por ejemplo, es una disciplina humanística que se dedica a investigar y a narrar hechos y procesos del pasado humano. Sin embargo, lo que le aporta la filosofía a la historia es una visión global, una interpretación y valoración de los acontecimientos históricos. La filosofía también apoya en la reflexión sobre el sentido y el propósito de la historia, cuestiona y critica las fuentes, los métodos y las teorías historiográficas. Así entonces, la filosofía y la historia se complementan y enriquecen mutuamente, ya que ambas buscan comprender y explicar la realidad humana desde diferentes perspectivas. Otro ejemplo son aquellas disciplinas que se relacionan directamente con la política, aunque en el sentido amplio es una disciplina humanística con todo lo que ello implica en el ámbito público. La filosofía le aporta a la política una reflexión sobre los conceptos, los principios, las formas y los fines del poder, la justicia, la democracia y los derechos humanos, entre otros ejes de conocimiento. Estos son algunos ejemplos de la relación entre las disciplinas de las humanidades y la filosofía, pero hay muchos más. En conclusión, las humanidades nos invitan a pensar y a cuestionar el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva profunda y compleja. Y la filosofía es una disciplina que atraviesa y enriquece todas las ciencias que ayudan a comprender al ser humano en su totalidad. En el ámbito de las humanidades, las tipologías textuales se refieren a los diferentes tipos de textos que se pueden encontrar y estudiar dentro de las disciplinas humanísticas. Y estos textos pueden variar en función de su propósito, de su estructura, de su estilo, de su contenido. Y algunas de las tipologías textuales más comunes en humanidades con las que nos vamos a encontrar como traductores refieren a novelas, crónicas históricas, biografías, ensayos, discursos, enciclopedias, manuales, ensayos, textos académicos, testimonios, documentos históricos, diarios y revistas y artículos de opinión, si nos centramos en la traducción de periodismo, tratados, entre otros. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los textos según la función del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, textos narrativos, que son aquellos que cuentan historias o relatos ficticios o basados en hechos reales. Dentro de los textos narrativos tenemos las crónicas históricas, las biografías. Textos descriptivos son aquellos textos que se centran en describir personas, lugares, objetos o situaciones de manera detallada. La descripción es una herramienta importante en disciplinas como, por ejemplo, la historia del arte, por ejemplo. Textos argumentativos son aquellos que presentan una tesis o punto de vista sobre un tema específico y proporcionan evidencias, razonamientos, ejemplos que permiten respaldar la posición de quien escribe.
Dentro de los textos argumentativos podemos mencionar ensayos, discursos, artículos de opinión. Luego tenemos los textos expositivos o explicativos, que son aquellos textos que tienen como objetivo, tal como su nombre lo indica, explicar un tema o concepto de manera clara y comprensible. Y dentro de los textos expositivos o explicativos en ese sentido, vamos a tener todos los textos académicos, manuales, enciclopedias, etc. Esto es todo lo que respecta al primero de los ejes temáticos, es decir, la traducción de textos centrados en las ciencias sociales o humanidades. Vamos a comenzar ahora con el abordaje del segundo de los ejes, que tiene que ver con la traducción de textos de ciencias naturales. Y así como lo hicimos con las humanidades, también vamos a comenzar la segunda parte de esta videoclase con un concepto de qué son las ciencias naturales. Las ciencias naturales son un conjunto de disciplinas que estudian los aspectos físicos, químicos, biológicos y geológicos del mundo natural. Estas disciplinas se basan en la observación, la experimentación y el análisis para comprender los fenómenos naturales y las leyes que los rigen. A continuación voy a mostrarles un pequeño video para profundizar este concepto que acabo de mencionar, pero a su vez explorar qué áreas abarcan las ciencias naturales, para saber si nos dedicamos a este campo especializado, en qué áreas temáticas como traductores vamos a estar moviéndonos. ¿Qué son las ciencias naturales? Al final de este video podrás explicar por qué reciben ese nombre, cuál es su área de estudio y por qué son tan importantes para el desarrollo de la sociedad humana. No podemos alcanzar la comprensión de lo que significa ciencias naturales sin antes entender qué es la naturaleza. Hablamos de naturaleza cuando nos referimos a todo ser, fenómeno u objeto que se ha formado de manera espontánea tanto en nuestro planeta como fuera de él. Ahora bien, ¿qué significa la palabra ciencia? Podemos definirla como conocimientos adquiridos mediante el método científico. Ya comprendidos los conceptos de naturaleza y ciencia, puedes construir tu propia definición de ciencias naturales. Las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza son un conjunto de disciplinas que estudian la naturaleza a través del razonamiento lógico y las matemáticas. Estas se dividen en 5 grandes ciencias: la biología, que estudia la vida; la física, estudia las propiedades físicas de la materia y la energía; la química, por su parte, se encarga del conocimiento de la estructura, propiedades, transformación y composición de la materia. La geología investiga la forma interna, externa, la composición y los materiales que constituyen a nuestro planeta, mientras que la astronomía investiga los cuerpos celestes, como son los planetas, satélites naturales, estrellas, asteroides, estudiando también los movimientos y fenómenos ligados a dichos cuerpos. Todas esas ciencias se auxilian de las matemáticas para explicar y comprobar sus hallazgos. Gracias a los estudios de las ciencias naturales, los seres humanos podemos prepararnos para mitigar los efectos de los desastres naturales, hacer uso eficiente de los recursos,
El ser humano ha aprendido a desarrollar numerosas técnicas de cultivo. Incluso ha modificado genéticamente algunos productos agrícolas. Ha logrado también la fabricación de vacunas que minimizan o eliminan por completo los estragos de algunas enfermedades que en su momento fueron mortales. En fin, la lista es interminable. Es necesario tomar en cuenta que al usar los recursos naturales en demasía, también dañamos al medio ambiente. Y es nuestra responsabilidad salvaguardar la integridad de nuestra hermosa tierra. Ahora piensa en las cosas que puedes hacer para aminorar estos daños. Espero tu respuesta en los comentarios. ¡Hasta pronto! Bien. Estas son algunas de las principales ramas de las ciencias naturales y cada una de ellas, a su vez, puede subdividirse en campos más especializados. En conjunto, las ciencias naturales nos permiten comprender mejor el mundo que nos rodea y desarrollar tecnologías y soluciones para abordar los desafíos ambientales, médicos, energéticos y tecnológicos que enfrentamos. Uno de los temas principales en el universo de las ciencias naturales es sin duda la relación que mantienen los hidrocarburos con el medio ambiente y con la contaminación. Para muchos, la producción de energía, tal como ven en la imagen, ha pasado a ser sinónimo de generación de dióxido de carbono y con ello trajo aparejado el efecto invernadero. Ahora bien, no nos podemos olvidar que los combustibles fósiles son altamente contaminantes, generan emisiones, generan residuos tóxicos, son limitados, es decir, son recursos finitos, son recursos no renovables y provocan dependencia exterior. Aquí también está incluida la energía nuclear, debido por supuesto a sus múltiples efectos. Observen ahora estas imágenes. Esta diapositiva presenta dos plantas diferentes, generadoras de energía. Ambas plantas generan, por supuesto, distintos tipos de energía. La de la izquierda, energía eléctrica, la de la derecha, energía nuclear, y por ende presentan diferentes tipos de estructuras, diferente disposición en las distintas dependencias que componen la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quedo con la imagen que ustedes tienen a la derecha de la pantalla, ¿sí? La imagen que representa, como recién les decía, una planta generadora de energía nuclear. Pero ¿por qué quiero centrarme específicamente en este tipo de planta? Para traer a colación un hecho trágico que seguramente ustedes han escuchado mencionar o lo habrán leído en algún manual o en alguna enciclopedia, o tal vez han visto películas centradas en este hecho trágico. Me refiero en particular al desastre que causó en 1986 el accidente nuclear sucedido en la central Vladimir Lenin, ubicada en la localidad de Chernóbil, al norte de Ucrania, que en ese momento, por supuesto, aún pertenecía a la Unión Soviética. A continuación les quiero compartir un breve video para que ustedes puedan tomar dimensión
de esta catástrofe nuclear que sacudió a Rusia en general, pero a Chernóbil en particular. El 26 de abril de 1986, la dirección de la central nuclear de Chernóbil decidió aprovechar una parada planificada del reactor número 4 para hacer un test de seguridad. La prueba comenzó a la 1:23 de la madrugada. Un minuto después, el ingeniero que estaba al mando escribe en su cuaderno: golpes fuertes, las barras del sistema de protección se han desactivado. Una subida incontrolable de la potencia provoca 2 explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo. 2 días más tarde se detecta en Suecia un nivel anormal de radiactividad. Se evacúa la central de Forsmark antes de comprobarse que la nube viene del este. Las autoridades hicieron todo lo posible para ocultar la catástrofe que se cernía sobre Chernóbil. En ese momento, la explosión ya había causado 2 muertos entre los empleados, uno cuyo cuerpo jamás se encontró y otro que murió en el hospital horas más tarde. Los bomberos que acudieron a apagar el incendio sin protección alguna fueron altamente irradiados en vano. Luego, las autoridades intentaron enfriar el reactor vaciando 4.000 toneladas de sacos de plomo y arena. La gestión de la catástrofe fue desastrosa. Los 48.000 habitantes de Pripyat, a 3 kilómetros de Chernóbil, fueron víctimas de la ley del silencio y la radiación les cayó encima. La evacuación no se efectuó hasta el mediodía del 27 de abril, o sea, un día y medio más tarde de la explosión. La investigación posterior revelará errores de manipulación y construcción en el reactor soviético. Para profundizar sobre estos hechos en particular, pueden ver una película que justamente se llama Chernóbil 1986 y que salió a la luz en el 2021. Es una película muy parecida a Titanic, con una historia ficcional en el centro de los hechos reales que justamente se vinculan con esta catástrofe nuclear de Chernóbil en Rusia. Volvemos al centro de nuestro recorrido. Entonces, el uso racional de la energía, tan ligado a la noción de recursos no renovables como son los hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo, el carbón, y la energía nuclear, es también un fuerte componente del cuidado del medio ambiente. Y si bien todas estas formas de energía parecen tener asegurado su propio protagonismo en los tiempos por venir, también será fundamental contar con energías alternativas, es decir, energías renovables, no contaminables, más amigables con el medio ambiente, que sean capaces de facilitar un desarrollo más sustentable. Entonces, entre estos nuevos recursos e inagotables que nos provee la naturaleza, podemos encontrar, entre otros, la energía solar, la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía mecánica, la energía hidráulica, la energía térmica, la energía electromagnética, entre otras. A diferencia de los hidrocarburos, que, como acabo de mencionar, constituyen una fuente de energía finita o no renovable, estas fuentes alternativas permiten la generación de una energía más limpia y sostenible que los anteriormente mencionados. No obstante, todavía se presentan algunos desafíos, por ejemplo, en el caso
de la energía solar y de la energía eólica, que es la energía generada por las fuerzas del viento, que al ser fuentes renovables intermitentes, nos permiten garantizar la continuidad del abastecimiento. Además, el almacenamiento de energía solar a través de baterías de iones de litio no parece ser tan ventajosa desde el punto de vista ambiental. Por ello se está trabajando en la promoción del desarrollo del hidrógeno verde o ecológico para que a través de ese vector sea posible almacenar energías renovables de un modo todavía más limpio y a su vez que permita importar y exportar esa energía. Por último, aún no está zanjado el inconveniente que en el corto plazo presentará la disposición final de los insumos utilizados en la generación de este tipo de energías, incluso si consideramos estos puntos débiles que estas nuevas formas de energía proponen al desarrollo sostenible y que otras fuentes como los combustibles fósiles no alcanzarían jamás. En el contexto de las ciencias naturales, las tipologías textuales se refieren a los diferentes tipos de textos que se utilizan para comunicar información científica. Estos textos pueden variar en función de su propósito, de su estructura, de su contenido, del público receptor, y algunas de las tipologías textuales comunes en las ciencias naturales con las que nos podemos encontrar si deseamos especializarnos en este campo especializado en particular, son las siguientes. Artículos científicos, que son aquellos textos académicos que describen investigaciones originales y los resultados que se obtienen a partir de dichas investigaciones. Siguen una estructura estándar que incluye introducción, los métodos aplicados a la investigación, los resultados obtenidos, la discusión de esos resultados, el análisis de esos resultados y las conclusiones a las que se arribó. Estos artículos científicos están dirigidos a la comunidad científica y suelen publicarse en revistas científicas especializadas. Entonces, tengan en cuenta cada una de estas tipologías textuales para saber cuál es el registro que voy a utilizar en mis propias traducciones y cuál es la densidad terminológica con la cual, por supuesto, o las estructuras de frases, de oraciones con las que me voy a encontrar según la tipología textual que aborde, ¿no? Luego tenemos los libros de texto, que son textos diseñados para enseñar los conceptos y principios fundamentales de una disciplina científica específica. Suelen estar estructurados de manera didáctica y pueden incluir tanto ejercicios como ejemplos para ayudar a los estudiantes a comprender mejor esos conceptos. Manuales técnicos. Estos textos brindan instrucciones detalladas sobre cómo realizar experimentos, sobre procedimientos de laboratorio, sobre técnicas de investigación, etc. Y están dirigidos a profesionales y estudiantes que necesitan información práctica y detallada sobre una técnica o método particular. Luego tenemos los informes de investigación, que son documentos que describen los resultados
de investigaciones científicas específicas. Y pueden ser informes internos de laboratorio, informes técnicos para agencias gubernamentales, por ejemplo, las Naciones Unidas, la ONU, o informes de investigaciones financiados por instituciones académicas o privadas. También tenemos los papers de revisión, que son aquellos textos que resumen y analizan el estado actual del conocimiento sobre un tema específico en la literatura científica. Se centran en la síntesis de estudios previos y en la identificación de tendencias y brechas en la investigación. También tenemos la prensa científica, que refiere a aquellos textos diseñados para comunicar hallazgos científicos al público en general y pueden incluir artículos de divulgación científica en diarios, revistas populares, en línea, así como comunicados de prensa emitidos por instituciones científicas o por agencias gubernamentales. Luego tenemos diagramas, gráficos, tablas, que aunque no son textos en el sentido tradicional del término, estos elementos visuales son ampliamente utilizados en las ciencias naturales para presentar datos, ilustrar conceptos y mostrar relaciones entre diferentes variables. Bueno, estas son algunas de las tipologías textuales comunes en ciencias naturales, pero la forma y el estilo de los textos pueden variar dependiendo del contexto científico, del tipo de información que se esté comunicando, etc. Ahora bien, analizando todo lo que hemos presentado en relación con la traducción de textos de humanidades, de ciencias sociales, y en relación con los textos de ciencias naturales, cabe preguntarnos por qué es tan importante la traducción en las ciencias sociales y naturales. La importancia de la traducción en los ámbitos de las ciencias sociales y naturales radica en varios aspectos fundamentales. El primero de ellos es el acceso al conocimiento. Muchas investigaciones científicas en los campos de las ciencias sociales, de las humanidades y de las ciencias naturales se publican en idiomas específicos, lo que limita su accesibilidad a una audiencia global. La traducción en ese sentido permite que estas investigaciones sean accesibles para investigadores, profesionales, estudiantes de diferentes partes del mundo, facilitando así el intercambio de conocimiento y la colaboración internacional. Luego tenemos la difusión de la información. La traducción juega un papel crucial en la difusión de la información científica a través de publicaciones académicas, seminarios, medios de comunicación, conferencias, etc. Al traducir investigaciones y documentos científicos, se asegura que las ideas y descubrimientos importantes puedan ser compartidos y comprendidos por una audiencia más amplia. Luego aparece la colaboración internacional y, como recién les mencionaba, nuestra participación como traductores, ¿sí?, previo examen de admisión ante las Naciones Unidas. Y en tal sentido debemos decir que en un mundo cada vez más
interconectado, la colaboración entre científicos de diferentes países es esencial para abordar problemas globales y avanzar así en el conocimiento científico. Al respecto, la traducción facilitaría la comunicación entre investigadores de diferentes idiomas y culturas, permitiendo la colaboración en proyectos de investigaciones internacionales. La preservación del conocimiento es el punto siguiente, el ítem siguiente. La traducción contribuye a la preservación del conocimiento científico al garantizar que los textos científicos importantes sean accesibles en diferentes idiomas y puedan ser conservados para las generaciones futuras. Esto es especialmente importante en campos como, por ejemplo, la arqueología, la historia natural, etcétera, donde se documentan descubrimientos y hallazgos significativos. La adaptación cultural. ¿A qué nos referimos con adaptación cultural? Al traducir textos científicos, es importante tener en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas que puedan afectar la interpretación y la comprensión de la información. Los traductores deben adaptar los textos para asegurar que sean comprensibles y relevantes para la audiencia local, regional, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas culturales y los contextos sociales. En resumen, la traducción desempeña un papel crucial en los ámbitos de las ciencias sociales y naturales al facilitar el acceso al conocimiento, la difusión de la información, la colaboración internacional, la preservación del conocimiento y la adaptación cultural. Y saber que sin la traducción, el intercambio de ideas y descubrimientos científicos a nivel global, a nivel internacional, sería mucho más limitado y mucho menos efectivo. Bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la presentación, el análisis, el desarrollo de los dos ejes temáticos que incluí en esta primera videoclase de la unidad. Y quisiera tomarme unos minutitos para indicarles cuáles son los dos ejes temáticos que deberán abordar desde la guía de estilo, que deberán leer desde la guía de estilo. El primero de ellos tiene que ver con los números. Por lo tanto, van a ir a la guía de estilo y en el índice van a buscar el apartado que refiere a números, cuestiones de números. La verdad que no me acuerdo bajo qué título se encuentra. Van a ver la página y van a buscar en esa página el tema referido a números y van a leer todos los ítems que se encolumnan en ese apartado. Por ejemplo, entre otros, la grafía de los números, es decir, cómo escribir los números del 0 al 9 y cómo escribir los números del 10 en adelante. Con cifras, con palabras, ¿en qué casos? Sobre todo lo que refiere a textos técnicos científicos. ¿Cómo vamos a escribir los números formados por 4 o más cifras? ¿Dónde voy a colocar los espacios de separación? ¿Cómo vamos a escribir las fechas, las décadas, los siglos, las horas en ambas lenguas? Piensen, por ejemplo, en las fechas en inglés. ¿Cuál es la grafía que corresponde al sistema británico? ¿Cuál es la grafía que corresponde al sistema estadounidense? Porque hay diferencias entre ambos. Y cómo la escribimos nosotros en español.
respecto de las horas, por ejemplo. Piensen que el sistema inglés, el sistema horario inglés, contempla las 12 horas. Por eso incorporan el AM y el PM. Mientras que nuestro sistema horario contempla las 24 horas. De allí que tenemos, por ejemplo, 14 horas, 20 horas, 22 horas. También presten atención a los números que no llevan puntos. Por ejemplo, no lleva punto el número del documento nacional de identidad, el número de DNI, tampoco lleva punto los números de las leyes, entre otros. Presten atención también cómo escribir los números decimales en inglés y en español. Presten atención a cómo traducir al español el billion y el trillion. ¿Qué pasa con la grafía en ambas lenguas de cifras y símbolos? Y cuando hablo de símbolos no me refiero solo al símbolo porcentaje, al símbolo de grados de temperatura o a las medidas, metro, hectáreas, centímetros cúbicos, sino también me refiero a los símbolos de los diferentes sistemas monetarios. Pesos, dólares, euros, yenes, etc. También tienen dentro del apartado números los pasos a seguir para aplicar el espacio de no separación. ¿Qué es el espacio de no separación? Fíjense, por ejemplo, cuando vengo traduciendo, muchas veces me queda una cifra con un símbolo, ¿no? Me queda la cifra al final de un renglón y el símbolo en el otro. Y no me, por ejemplo, 20%, no me puede quedar 20 al final del renglón y el porcentaje en el renglón siguiente. Ahí debo aplicar el espacio de no separación para que me queden en un mismo renglón la cifra y el símbolo. Lo mismo va a pasar si tengo cifras y términos, como por ejemplo 200 casas. No me puede quedar 200 en un renglón, casas en el otro. Entonces ahí para que 200 casas vuelvan a estar en un mismo renglón, debo aplicar el espacio de no separación. Bueno, eso es en cuanto al tema números. El segundo de los temas a abordar tiene que ver con las estrategias de traducción. Vamos a continuar el abordaje de las estrategias y en este caso le toca el turno a la equivalencia, que se da con las frases idiomáticas, los refranes, donde existe un choque cultural entre ambas lenguas, entre la lengua de origen y la lengua meta. ¿Cómo aplicamos la equivalencia? Bueno, nos encontramos con una frase idiomática. Entonces, si yo la traduzco de manera literal en muchas ocasiones, no va a tener sentido. Pero para traducirla, debo encontrar una frase idiomática en la cultura meta que guarde cierta similitud con la del texto original. Para que el lector meta la pueda entender, la pueda comprender. Algunas se pueden traducir de manera literal, como por ejemplo los ejemplos 1 y 2. A Dog's Life, una vida de perros. En español sigue siendo una frase idiomática. Lo mismo que Love is Blind, el amor es ciego. Por más que sea una traducción casi literal, no deja de ser equivalencia porque A Dog's Life y Love is Blind son frases idiomáticas. Las que son un poco más complejas son la 3, la 4 y la 5. Like Father, Like Son. No puedo traducir este refrán
de manera literal como presenté los ejemplos 1 y 2. No puedo decir like father, like son, como el padre, como el hijo, porque no tiene sentido, no suena natural. ¿Sí? Lo correcto es de tal palo, tal astilla, cuyo significado es el mismo que quiere transmitir ese refrán en el texto original, en el texto en inglés. Lo mismo va a pasar con el ejemplo número 4. To find the love of your love. Encontró su media naranja. Encontró el amor de su vida. No lo puedo traducir, encontró el amor de su amor. Y el ejemplo número 5. Out of sight, out of mind. Ojos que no ven, corazón que no siente. Fíjense, si yo lo traduzco fuera de la vista, fuera de la mente, no va a tener sentido en español. Aparte, directamente no suena como algo apropiado, poco natural. La otra de las estrategias que vamos a abordar en esta videoclase es la expansión, que también se la conoce como ampliación o amplificación, según los diferentes autores. Y como el nombre lo indica, implica expandir, es decir, voy a agregar elementos, estructuras en el texto meta que están ausentes en el texto original y que me permitan mejorar el estilo de la traducción, que me permitan mejorar la naturalidad de la traducción. Por ejemplo, she is married with one child. Está casada y tiene un hijo. Y tiene implica la expansión, la aplicación de la estrategia. Skyscanner is a Scotland-based financial entity. Skyscanner es una entidad financiera con sede en Escocia. Fíjense que para reorganizar ese sintagma, esa frase del inglés en español, debo usar la expansión como estrategia. Debo incorporar elementos para mejorar el estilo de redacción en español, con sede en Escocia. La estrategia de traducción totalmente opuesta a la expansión es la reducción. Si expansión implicaba expandir, agregar elementos, la reducción implica lo contrario, reducir, suprimir elementos, eliminar elementos. Leo el ejemplo. Fíjense, I seated myself in his armchair and warmed my hands while I enjoyed a hot cup of tea and lemon, a delicious beverage. Me senté en su butaca, me calenté las manos y disfruté de un exquisito bajativo. La otra de las estrategias que vamos a abordar en esta presentación es la expansión, que también se la llama ampliación, amplificación, según los autores que se consideren. ¿Y qué implica la expansión? Como el nombre lo indica, implica agregar en el texto meta elementos que están ausentes en el texto original para mejorar el estilo, para mejorar la redacción. Fíjense el primer ejemplo. She's married with one child. Está casada y tiene un hijo. Ese y tiene implica la expansión. Estoy agregando elementos en el texto meta que no están en el texto original, pero a su vez que me permiten mejorar el estilo, la naturalidad del texto traducido. En el segundo ejemplo tenemos Skyscanner is Scotland-based financial entity. Para mejorar el estilo de ese sintagma, de esa frase, a Scotland-based, debo agregar elementos en español para mejorar el estilo en la redacción. Skyscanner es una entidad financiera con sede en Escocia.
Bien, contrario a la expansión, tenemos la reducción. Si la expansión implica expandir, agregar elementos para mejorar el estilo, la reducción implica todo lo contrario, reducir, suprimir elementos para mejorar el estilo. Leo el ejemplo que tenemos aquí. I seated myself in his armchair and warmed my hands while I enjoyed a hot cup of tea and lemon, a delicious bahatif. Bien. Me senté en su butaca, me calenté las manos, fíjense que acá tenemos una transposición, un cambio de categoría gramatical entre my hands, determinante posesivo, las manos, artículo determinado, artículo definido. Y acá viene la reducción. Y disfrute de un exquisito bajativo. Fíjense que es muy redundante dejar todo lo anterior, por eso lo saqué. While I enjoyed a hot cup of tea and lemon. Eso lo saqué y está todo subsumido, absorbido por el significado propio de lo que implica un exquisito bajativo. Nosotros como traductores tenemos esa licencia de agregar lo que creemos necesario, de sacar lo que creemos necesario, mientras no se modifique el significado o el mensaje o lo que se quiso decir. Pero si lo pueden hacer, háganlo. Omisión. La última de las estrategias que muchas veces se lo suele confundir con reducción. Y la omisión implica omitir términos cuando están repetidos básicamente. Fíjense, the video game offers new attacks and new defensive options. Tenemos new attacks, new defensive options. Omitimos uno de ellos y mejoramos la redacción. El videojuego ofrece nuevas opciones de ataque y defensa. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de esta primera videoclase de la unidad número 3, no sin antes, como siempre, indicarles cuál es la bibliografía, cuál es el material de lectura obligatorio de la semana. En primer lugar, lo de la guía de estilo, que aclaré recién, todo lo que tiene que ver con números y todo lo que tiene que ver con las estrategias de equivalencia, expansión, reducción y omisión, que lo tiene la guía de estilo, con otros ejemplos diferentes de los que yo presenté en esta clase. Después también tienen 3 documentos de lectura. El primero tiene que ver con traducción en ciencias sociales, el segundo con la traducción en ciencias naturales, donde además se van a encontrar con enlaces a diferentes documentos especializados propios de las ciencias naturales, vinculados con sitios internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas. Y el documento número 3 tiene que ver con energía propiamente dicha. Dentro de la traducción de textos vinculados con la energía, que es un área o un subárea, llamémosle así, dentro de las ciencias naturales. También van a contar con diccionarios especializados y glosarios terminológicos para consultas sobre estos temas vinculados con las humanidades y con las ciencias naturales, y el dudario de Chema Perazo, que es un diccionario que este autor comparte en la paginilla de las Naciones Unidas y donde aborda la traducción de términos que muchas veces traducimos mal o tenemos en el inconsciente colectivo un equivalente que no corresponde
Por ejemplo, el término including, que no es incluyendo, ni inclusivo, ni incluir, no es verbo, sino que including con ing es una preposición y como tal se debe respetar en el texto meta. Se traduce como entre ellos, en particular, como por ejemplo, etc. Bueno, eso lo tienen ahí en el dudario de Chema Perazzo. Ahora sí, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro y espero que los contenidos abordados en esta primera videoclase de la unidad número 3, Ciencias Sociales o Humanidades y Ciencias Naturales, les hayan parecido sumamente interesantes para su profesión. Hasta luego.